El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Pasa la voz, programa radial del CEPAS, Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, donde convergen distintas voces y experiencias para hablar sobre el papel de la educación y la pedagogía en la construcción de paz. Pasa la voz. Hola a toda nuestra audiencia, es un placer y un gusto seguir conversando sobre la construcción de paz y sobre proyectos que dentro del CEPAS estamos desplegando, especialmente este año, que se ha robustecido el equipo con líneas de acción muy interesantes como educación para la paz, memoria histórica, conflictos, también lo que tiene que ver con la parte de los derechos humanos y las políticas, y un espacio también, una línea estratégica de arte, comunicación y culturas de paz, en la que también estamos trabajando con un grupo del semillero de arte, comunicación, culturas de paz, con estudiantes de diferentes carreras, y con la cual tuvimos también en el último episodio que estuvimos aquí en Pasa la Voz, compartiéndoles uno de los episodios construidos por este grupo de estudiantes. Así que pues son muchas cosas las que están sucediendo. Hoy también vamos a estar conversando con dos integrantes del CEPAS, Jimmy Forero y José Manuel. Así que les cuento eso. Vamos a estar hablando de una investigación que tiene que ver con la violencia política en las universidades, especialmente acá en la comunidad, las afectaciones que ha tenido la violencia en la comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica. Y bueno, también ha habido muchos eventos del CEPAS que pueden también visitar en la página y en los canales institucionales, donde ha habido muchos encuentros reflexionando sobre los balances de los 9 años de los acuerdos de paz. Hemos tenido también diversas participaciones en eventos, así que pues los invito a conocer ese tipo de espacios que han estado muy enriquecidos. Bueno, entonces aquí en este episodio estaremos, como les contaba, hablando de la violencia política y las afectaciones que ha tenido esto en la comunidad universitaria. Y bueno, bienvenido aquí José Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días Andrés, muy buenos días a toda la audiencia de la UPN que nos escucha, y gracias por la invitación, Andrés. Bueno, quisiera iniciar esta conversa preguntándole a Jimmy, ¿cuál ha sido el propósito y el alcance de investigar alrededor de las afectaciones de la violencia política acá en la UPN? Que nos cuentes un poco ese contexto inicial. Bueno, muy buenos días, apreciado Andrés. Un saludo también muy especial a la audiencia que nos escucha. En primer lugar, quisiera mencionar que esta investigación que estamos próximos a presentar a la comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional y a la sociedad colombiana, alrededor de las afectaciones de la violencia política sobre nuestra comunidad universitaria en el periodo 1968 al año 2000, pues es el resultado de un gran esfuerzo conjunto entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, CEPAS, adscrito a la Universidad Pedagógica Nacional. En segundo lugar, quisiera señalar un poco el propósito de esta investigación. Nos hemos propuesto fundamentalmente realizar una investigación histórica y una investigación de memoria histórica que nos permita comprender, entre otras cuestiones, los contextos sociopolíticos e institucionales, los procesos históricos, las formas también de acción colectiva contestataria y las formas de resistencia desarrolladas por la comunidad universitaria, así como las afectaciones a los distintos estamentos de la violencia política.
Esto significa entonces además poder precisar un poco los patrones, los mecanismos y las modalidades de violencia que se han ejercido. También identificar el rol de diversos agentes, ya sean estatales, institucionales, paramilitares. Y en ese mismo sentido también poder identificar los victimarios y las víctimas de esa violencia política, ¿no? Ese es un poco el propósito, el horizonte que nos hemos fijado de una manera situada, contextualizada, política, social, económica, cultural e históricamente. En tercer lugar, un poco señalar que alrededor de este problema de investigación han habido realmente pocos estudios, pocas investigaciones y que si bien ha habido un nivel de indagación alrededor de las afectaciones de la violencia política en las universidades públicas, esto ha tenido una mayor centralidad en universidades como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle e incluso la Universidad Industrial de Santander. Pero el caso de la Universidad Pedagógica Nacional es evidente que hay una ausencia y una carencia de estudios en esta dirección y por tanto esta investigación también se propone llenar justamente ese vacío historiográfico encontrado. Estamos escuchando a Jimmy Forero, quien es doctor en historia, y estamos acá también con José Manuel, que hace parte de esta investigación. José, buenos días y qué rico poder que nos cuentes un poco este sentido también de la investigación y para qué hacer este tipo de investigaciones históricas acá en la universidad. Hola Andrés, pues muchas gracias. Nuevamente, pues mira, en el trabajo que estamos haciendo con Jimmy partíamos de la idea de que el movimiento estudiantil en Colombia es un actor social y político muy importante y que ha sufrido la guerra. Digamos que esa es como la primera constatación. Y por ende la universidad. Entonces, en los procesos que estamos viviendo y en el momento que estamos viviendo, que hay como un despertar de otras narrativas históricas, en este caso, el movimiento estudiantil nos narra una historia de Colombia y de paso de la UPN. Entonces, en ese sentido, el proyecto que se establece con el Centro Nacional de Memoria Histórica y la UPN busca, además de, como lo mencionó Jimmy, además de reconstruir o hacer una mirada histórica a lo que ha sido la UPN como universidad en sus 70 años, de pronto un poco más o un poco menos, pero más la del movimiento estudiantil. Y en ese sentido, el movimiento estudiantil en la UPN, como lo mencionaba Jimmy, ha sido poco estudiado. Lo hemos estudiado más desde una perspectiva de memoria. Las paredes de nuestra universidad nos están reclamando una investigación histórica. Mucho desborde de la memoria, mucha expresión de la subjetividad y de una necesidad de que se estructure lo que ha habido en la universidad. Y en ese sentido también, no solamente el movimiento estudiantil, sino un movimiento de maestros, magisterial, de la comunidad académica, de los trabajadores, nuestros trabajadores y trabajadoras y los directivos. Entonces, en ese sentido, el proyecto, como bien lo mencionó Jimmy, hay una tendencia de presentar unos informes en la JEP y dar cuenta de que la universidad fue objeto de la guerra y de la violencia política en Colombia. Es que eso es uno de los objetivos de hacer la investigación. Y de paso, pues dar cuenta de la presencia del movimiento estudiantil de la UPN en la presencia nacional. Es decir, porque como un poco se ha estudiado, estamos llenando un vacío también historiográfico. Y en ese sentido, para terminar esta pregunta, la forma como se ha abordado el movimiento estudiantil en la pedagógica es una mirada muy clásica, muy centrada como a la Universidad Nacional o a la Universidad de Antioquia o la Industrial de Santander o la del Valle. La Universidad Pedagógica tiene unas dinámicas muy propias, que es lo que hemos venido encontrando en nuestro proyecto de investigación. Bueno, gracias José Manuel. Me gustaría también preguntarle a Jimmy cómo se ha desarrollado este proyecto, ¿cierto? Un poco las dimensiones teóricas y metodológicas para hacer ese encuadre me gustaría, Jimmy.
Bien, frente a cómo se ha desarrollado el proceso de investigación, pues también habría que señalar varios elementos. Lo primero es que en tanto esta es una investigación histórica y de memoria histórica, nos situamos desde la historia social, desde una perspectiva de la historia crítica y de la historia, desde la historia desde abajo, que permita dar cuenta de las múltiples voces que construyen esta historia, que permite poner en el centro también de este proceso investigativo a las víctimas como protagonistas de esta historia y hace uso además de una diversidad de fuentes orales, escritas, de prensa, institucionales, que permiten construir una época y construir este proceso histórico que queremos contar. En segundo lugar, pues señalar que hay una perspectiva teórica, además de la historia social. Nos ubicamos en un lugar de entender las tipologías de la violencia sociopolítica, como en este tríptico de lo que diría Galtung, de la violencia directa, ¿no? De una violencia profundamente coercitiva, represiva, que se junta a una violencia estructural y por supuesto también a una violencia de tipo cultural o simbólica. Esos tres elementos, sin embargo, no son suficientes a la hora de discutir y de abordar el problema de la violencia en la universidad, en el ámbito universitario, sino que también nos lleva un poco a problematizar justamente la categoría violencia, poco a partir de los aportes de Zizek y de Balibar y de otros autores que entienden la violencia también como parte de procesos políticos, sociales e históricos que llevan también un poco a interpelar y a transformar las relaciones de poder existentes y que justamente a partir de la noción de acción colectiva o de acción social colectiva contenciosa, pues deja ver que varias de estas acciones se convierten en acciones que son disruptivas justamente de un orden hegemónico, de un orden social y por tanto, digamos, en sí mismas no son ni negativas ni positivas, es decir, nos proponemos quitarle toda la carga moral a este tipo, a esta categoría de violencia. Y a eso pues le sumamos también otras aproximaciones teóricas, un poco a partir de los aportes de Gramsci alrededor de la hegemonía y de la disputa por la hegemonía cultural, pero también de los aportes de Pierre Bourdieu alrededor de la noción de hábitus y lo que significa el campo, o sea, el campo educativo también como un campo que se construye y que se disputa. Y finalmente, las contribuciones del británico marxista Michael Burawoy, que también han sido útiles para poder justamente cruzar los aportes desde la perspectiva gramsciana y de Pierre Bourdieu, para asumir un poco el análisis de lo que ha ocurrido en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional. Y finalmente, hablar algo frente a la metodología. Como decía antes, es una metodología eh, que se asienta en la memoria histórica, pero que también se asienta en la historia misma, lo cual ha implicado un proceso de revisión de fuentes documentales, de fuentes escritas dentro y fuera de la universidad, algunos archivos, hemeroteca, prensa, pero también la construcción de memoria como proceso pedagógico, la construcción de fuentes orales, que ha implicado una serie de diálogos, de entrevistas, de historias de vida, pero también de conversatorios con
con egresados, con egresadas, con profesores, con gente que entre los años 60 y la década del 90 fueron protagonistas en algún sentido en la Universidad Pedagógica Nacional. Y por supuesto, eso nos ha llevado a una fase hermenéutica interpretativa justamente de estas voces, justamente de estas memorias que nos permitan, como decía al inicio, contextualizar este debate frente a la violencia política en la UPN, en la comunidad de la UPN. Bueno, nos brinda Jimmy un contexto amplio, pues, de algunas fuentes teóricas y también pues como aproximaciones metodológicas a este proyecto, pero quisiera volver a traer un poco la pregunta a José respecto a esta diferenciación que hiciste entre memoria e historia. Decías que hay mucho en la universidad referente a esa dimensión de la memoria, pero ¿qué pasa entonces con la historia y qué le viene a aportar de nuevo esta investigación a esta reconstrucción histórica? Gracias, Andrés. Es una pregunta muy interesante y es como el alma, como el sentido del proyecto de investigación. Y es que Colombia, en el cierre, podríamos decir, de la guerra tan fuerte que estábamos viviendo, aunque hay otras dimensiones ahora de guerra, ya no tan ideológica, abre la posibilidad de la memoria. ¿Por qué? Por la cantidad de personas que sufrieron la guerra y que son víctimas. Y estos victimarios son los que se apropiaron de la narrativa y de la historia y establecieron verdades. Sí, y digamos que como hay una historia hegemónica que permite que estas narrativas de odio, de la crueldad, pero también de la justificación de la guerra, se hayan impuesto, pues desde abajo comienza a generarse toda una lucha por imponer la verdad y por imponer otras verdades o porque se escuchen y aparezcan en la historia. Vamos que hay una lucha entre memoria e historia. Entonces digamos que las comunidades, los pueblos, los colectivos, las organizaciones, su lucha la han dado desde la memoria. Y desde la memoria han expresado murales, narrativas, música, expresiones estéticas, etcétera, en toda la universidad y en otros lugares, las víctimas de la guerra. Pero en la historia sigue siendo una narrativa hegemónica de los vencedores, negacionista y reducida, donde las víctimas y personas que no hacen parte de esa narrativa hegemónica son vistas como atentadores del orden o invisibilizados o que simplemente son víctimas, o sea que si hicieron algo fue por algo y por eso tienen ese lugar en la historia. Vamos que esa lucha entre memoria e historia para nosotros es fundamental porque digamos que la historia del movimiento estudiantil y del movimiento colectivo de la UPN está en la memoria y ha estado en la memoria. Entonces la idea de nosotros era historizar la memoria, cómo sacarlo de la memoria y llevarlo a un marco de historia, es decir, que los acontecimientos vividos que nos llegan a nosotros puede ser por narrativas, por entrevistas, los podamos historizar en un momento histórico, complejizarlos en las condiciones que se vivían en ese momento y se puede entender ese acontecimiento en un proceso histórico, es decir, cómo hemos llegado hasta acá y por qué. Esa verdad histórica es la que nos mueve al trabajo. ¿Por qué la universidad fue víctima de la guerra? Porque digamos, en esa narrativa hegemónica nos hacen ver como que los estudiantes son malos o son vándalos y quieren generar siempre el conflicto. Y no hay una historia que permita ver desde otra perspectiva qué es lo que está ocurriendo con la universidad pública, con los sectores sociales, con la educación, con los proyectos modernizantes o de desarrollo que se han implementado en Colombia. Por ejemplo, en el caso de la educación para la paz, ¿sí? Pues que es desde el eje donde lo estamos trabajando, en el CEPAS, que tú y yo trabajamos allí. Entonces, digamos que la educación para la paz en Colombia ha tenido son componentes más desde esta estructura de una historia de contrainsurgencias, ¿sí? Y en ese sentido se narra como una educación para la paz, pero invisibiliza verdaderamente la paz. Y digamos que para terminar y conectar con lo que me preguntabas, los enfoques de nosotros, el enfoque central es la historia social. La historia social, como lo entiendes, es una historia colectiva. No es una historia de individuos ni de personajes, que es diferente a la historia tradicional. Y en ese sentido, la historia colectiva nos tiene que dar cuenta de los procesos organizativos de diversos sectores sociales, de sus formas de comprender el mundo y cómo llegan a la UPN.
Entonces, para nosotros, el enfoque de historia reciente, que es un enfoque dentro de la historia social y la historia de abajo hacia arriba, de Thompson y otros, nos permite ver elementos de la cultura, de la política y de lo social en el accionar de los movimientos, en este caso estudiantiles y magisteriales. Y por otro lado, en lo metodológico, la memoria es un elemento central para la historia. Es decir, nosotros no podemos hacer historia sin memoria, pero la memoria sí se puede hacer sin historia. Entonces, en este caso es cómo vinculamos esa memoria histórica a una historia y a una historia que contrarreste y en ese caso que se convierta en un informe de verdad histórica, puede ser en la JEP o en otras instancias de lo que ha sido el movimiento estudiantil. En ese sentido, historizar las vidas de los sujetos que vivieron aquí, los sectores sociales, sus comunidades, pero más aquí, para nosotros más importante ha sido los proyectos, porque lo que hemos ido encontrando a lo largo del desarrollo de la investigación es que aquí sí se comenzó a construir un proyecto de educación para el país y se fue disminuyendo o fue enfrentado con tanta violencia que lo han ido evitando que se despliegue. Entonces, digamos que eso es uno de los grandes hallazgos que parte de la metodología, ¿sí? Es decir, y como lo mencionaba Jimmy, en las metodologías, las narrativas para nosotros son claves, la entrevista, pero también otro tipo de fuentes, y eso nos lo permite la historia social y la historia reciente. La historia reciente aborda temas como crueldad, barbarie, violencia, para evitarlo, ¿no? En oposición a las élites que buscan la guerra, denunciar y, digamos, o mantener un conflicto, como lo estamos viendo ahora, un neofascismo que se está imponiendo. Esto logra contrarrestar, digamos que tratamos de presentar que hay otras formas de hacer la historia, que otros sectores de la sociedad han hecho historia en Colombia y no están. ¿Sí? Entonces, digamos que es como un aporte a la historia de Colombia y en este caso la historia de la educación también. Sí, yo siempre me pregunté también como parte de estudiante de universidad pública de tantos, entran estudiantes nuevos pero no recuerdan un poco como los liderazgos y ciertos movimientos y agencias de los estudiantes y esa historia, cómo puede llegar a inspirarlos en nuevas acciones y de comprender también ciertos momentos de lo que se estaba viviendo, porque lo que se estaba viviendo en las universidades también es un fractal de lo que se vive en la sociedad, sus discursos, sus pugnas, sus disputas. Entonces me parece muy interesante también recoger esas historias olvidadas de la rebeldía, podríamos decir así, como esos proyectos truncados que la violencia siempre está como afectando. Entonces me parece muy interesante también y la diversidad de fuentes, ¿cierto? Que también se permite en este tipo de investigaciones y cotejar. Escuchas las voces y sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Transmitiendo para ti desde Bogotá, Colombia. Somos la Pedagógica Radio. Bueno, vamos a continuar hablando de esta investigación alrededor de las violencias políticas que afectan a la comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica y me gustaría preguntarle a Jimmy un poco que habláramos de esos hallazgos que han venido surgiendo en el proceso de investigación. Bien, bueno, pues hay varios hallazgos que han venido emergiendo, pero quisiera resaltar al menos 3 en esta conversación. En primer lugar, señalar que durante el periodo de análisis 1968-2000, la violencia sociopolítica, es decir, la violencia estructural, directa y simbólica, y las afectaciones presenciadas en la comunidad de la UPN difieren de los patrones e intensidad presentados en otras universidades públicas en el mismo periodo, ¿no? Sobre todo de los casos que ya he mencionado más documentados, como son el de la Universidad Nacional, la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia. Esto es importante destacarlo como uno de los primeros hallazgos. Al parecer, en los años 70, la violencia institucional en la UPN cobró una centralidad en la forma de contención y control de la movilización social estudiantil, configurando un patrón de violencia institucionalizada, ¿no? Elemento que se va a ir reconfigurando al inicio de los años 80
justamente a partir de la entrada en práctica del Estatuto de Seguridad Nacional, también a partir de la emergencia de un nuevo tránsito en el modelo de represión y por supuesto también por la intensidad de la protesta social y de los repertorios de lucha que van a dar lugar a otros patrones de afectación, ¿no? Consecuencia de los ingresos de la fuerza pública al campus, dando como resultado capturas y retenciones ilegales sobre estudiantes. En la década siguiente, ochentas, la consolidación, bueno, incluso noventas, ¿no? La consolidación del cambio del modelo de represión, cuya característica principal fue la combinación de la represión estatal y paraestatal, llevó a hacer presencia en la universidad sin que tuviera las mismas dimensiones que presentó en otras universidades el paramilitarismo, ¿no? Tal presencia se observó más en términos de disputa cultural, de propaganda con el propósito de sembrar zozobra y amedrentamiento mediante amenazas, mediante señalamientos, con la excepción, por supuesto, de los casos paradigmáticos de exilio, por ejemplo, el profesor de Rux, o de desaparición forzada en el caso del trabajador Eduardo Lofner Torres, ocurrido en 1986, del profesor Antonio Camacho Rugeles en el 85, y como es conocido por la comunidad, la desaparición y luego asesinato del profesor Darío Betancur Echeverry en 1999, ¿no? Todo este repertorio de violencia representó una forma coercitiva también de instrumentalización del miedo en la comunidad universitaria. Ese es un elemento importante a destacar. El otro elemento es que en el caso de los maestros y de las maestras y del movimiento estudiantil en menor medida, entre los años 70 y 80 fueron adquiriendo relevancia e incidencia política a nivel de movimientos, estos estamentos, por su participación justamente en el sindicalismo del magisterio de la ciudad, ¿no? Por su participación en FECODE, en la ADE, y también por su organización en torno a la Asociación de Profesores en respuesta a los cambios y reformas que vivía la universidad y el país en ese momento. Entonces, en ese contexto, la circulación de corrientes ideológicas, críticas, contestatarias y emancipadoras llegaron por esas vías a la Universidad Pedagógica Nacional, lo que terminó permeando tanto los contenidos curriculares como la organización estudiantil, profesoral y de trabajadores, como he mencionado. Y finalmente, vale la pena mencionar otro hallazgo que tiene que ver con que la interpretación de las afectaciones por violencia sociopolítica van mucho más allá del impacto en la vulneración de los derechos humanos de un individuo, de los individuos o grupos pertenecientes a la comunidad universitaria, y que justamente por la función pedagógica y docente de lo que representa ser una universidad formadora de formadores, las implicaciones de esta violencia han impactado a la construcción de un proyecto cultural de educación, pero también a la construcción de un proyecto de universidad democrática. Ese ha sido el mayor impacto, como decía, más allá de la afectación a grupos, a movimientos, a organizaciones, a individuos, sino que tiene un realce y un impacto, digamos, de unas proporciones mayores al afectar justamente un proyecto democrático, cultural de educación y un proyecto democrático de universidad, al tiempo que también ha afectado la posibilidad de emergencia de un proyecto democrático de nación. Es una idea que está muy de la mano de lo que Walter Benjamin denominara los proyectos vencidos, ¿no? O inconclusos, que a pesar de su derrota o de su afectación, siguieron floreciendo y siendo vigentes en el presente. Es decir, siguen representando aquellos proyectos que no pudieron ser, ¿no? Que aunque no pudieron ser, nunca dejaron de serlo, o sea, nunca se fueron y siguieron vigentes y vivos.
Bueno, gracias Jimmy por ese contexto de los hallazgos. José, si quisieras complementar algo frente al tema maravilloso, es el momento. Gracias, Andrés. Mira, digamos que nosotros hemos dividido la investigación como en dos grandes estructuras, y una de ellas tiene que ver en cómo se construyó históricamente la universidad a través de sus organizaciones y sus movimientos, ¿sí? Es que la universidad no se construye solamente con las paredes o con políticas educativas, sino las personas que la habitamos también hacemos la universidad. Y en este caso, la historicidad del movimiento estudiantil, del cual yo ahorita voy a hablar sobre esos hallazgos. Y la otra gran estructura tiene que ver con los mecanismos de violencia que han afectado a la universidad. Y en ese sentido, digamos que esa línea de trabajo comienza a hacer una mirada contextualizada de los casos, no de los procesos, sino de los casos de vulneración de los derechos humanos. Y se caracterizan los mecanismos de violencia que se han aplicado. Vamos, que nosotros cuando miramos la universidad pedagógica no es lo mismo que la Universidad Nacional o la de Antioquia o la Industrial de Santander, donde ha habido muchísimos casos de violencia directa, asesinatos, desapariciones. En la universidad pedagógica no es el caso, no es lo mismo, pero es diferente la forma de los mecanismos de violencia. Allí está uno de los elementos claves de los hallazgos, porque para nosotros ha sido una sorpresa encontrarnos es con la estigmatización. Es decir, como es un proyecto educativo, se ha estigmatizado a los que lo han generado. Y también me voy a referir, por ejemplo, en el caso de la enseñanza de la historia, ahorita. Entonces, digamos que la caracterización de los mecanismos de violencia, de cuáles se han utilizado en la universidad, como por ejemplo violencia directa, violencia estructural. Hay un poco en el debate con lo de Galton y Balibar, que en Galton, por ejemplo, la mirada de la violencia es como algo negativo, ¿sí? Y con Balibar hay una mirada de que la violencia también es necesaria en la construcción de lo social. Digamos que hay un debate interesante filosófico toca muy pulido, muy fino, porque entonces se estaría justificando que la acción directa de los tropeles sería necesaria. Ahí está el debate, ¿sí? Sobre esos elementos de la violencia, porque digamos que la mirada tradicional de la violencia es que todo acto que se haga, digamos que amenaza el orden, etcétera, entonces es violencia y por lo tanto estigmatizada de manera negativa. Bueno, digamos que ese es un debate ahí que cuando esté la investigación, pues ojalá lo leamos y encontremos conversación sobre esto. Mecanismos de violencia cultural y simbólica. En este caso, lo que te decía, la estigmatización, la censura, la imposición de un modelo tecnocrático, invisibilización del saber popular y una mistificación de la universidad como una UPN y la educación, pero no una UPN popular y con propuestas de educación popular, ¿sí? Sino en general y como si fuera una educación única y desde las élites. Entonces no se reconoce que hay otras tensiones allí. Y finalmente, en estos hallazgos o en esta estructura, los impactos de los mecanismos de violencia. Sobre esto, entonces, allí hemos encontrado, y más las compañeras del Centro Nacional de Memoria Histórica, ellas son las que se han encontrado más allí como esos impactos. Son impactos individuales, colectivos, como miedo, autocensura, la ruptura de tejido organizativo, etcétera. Bueno, entonces digamos que hay unos elementos muy importantes. Pérdida de autonomía y las resistencias que se han generado. Esa es la segunda estructura. Y en la estructura en la cual nosotros abordamos un poco más el trabajo con Jimmy, tiene que ver en que nosotros hemos periodizado o hemos encontrado 3 ciclos desde la fundación de la universidad en el 57, en el 55, perdón, hasta nuestros días, como 3 ciclos grandes de procesos históricos. Bueno, sí, hablemos un poco de eso, José Manuel y Jimmy, sobre esos criterios de periodización del estudio. Jimmy, cuéntanos un poco esos criterios para complementar acá la conversación. La pregunta sobre los criterios de periodización y de cómo hemos organizado contar esta historia fundamentalmente tiene que ver con 2 momentos o 2 periodos dentro de este gran periodo de análisis del 68 al 2000. Un primer periodo está estructurado en torno a lo que hemos denominado educación, desarrollismo y luchas por la autonomía, que dan cuenta uno de los primeros antecedentes y emergencias del movimiento estudiantil en la UPN, en el ocaso del régimen militar y en el inicio del Frente Nacional.
y por supuesto de lo que significó un nuevo proyecto de nación liderado por las oligarquías liberal y conservadora, las clases dominantes de entonces, cuyo enfoque estaba centrado en una modernización desarrollista desde arriba y que por supuesto permeó la educación. Y permeó la educación, en el caso de la universidad pedagógica, permeó su estructura orgánica, permeó las reformas internas al estatuto docente de profesores en los distintos momentos, pero también permeó justamente las luchas estudiantiles y profesorales por autonomía, por democracia universitaria, por bienestar estudiantil, por que tanto la educación como la pedagogía respondieran a las necesidades de la época, a las necesidades sociales y nacionales, más que respondieran como a los lineamientos que venían desde Estados Unidos a partir del Plan ADCON, bueno, a partir de una serie de directrices de cómo debería ser y funcionar la universidad y en particular la pedagogía en esa perspectiva desarrollista. Eso va a marcar un periodo amplio que también va a atravesar las luchas de lo que significó el paro estudiantil y las luchas por el programa mínimo en la década de los 70, y que fue acompañando también transformaciones al interior del país, de los grupos sociales, de las luchas sociales y por supuesto un nuevo momento al interior de la universidad pedagógica. El segundo gran periodo lo hemos organizado desde el 85 hasta el año 2000, que es un periodo que caracterizamos como una educación enmarcada en el proyecto de nación en un momento en que se está agotando el modelo de sustitución de importaciones y va emergiendo un modelo centrado en el mercado y en lo que se conoció como el Consenso de Washington, y para el caso de la economía y de la ideología, pues la ortodoxia neoliberal. Este periodo pues va a poner en el centro de la universidad a la pedagogía y la enseñanza de la historia bajo amenaza. En tanto, pues emerge el neoliberalismo educativo, pero también irrumpen nuevas perspectivas ideológicas, políticas, filosóficas, que van a llevar a un lugar y a un nivel de crisis no solo del movimiento social universitario, del movimiento estudiantil, del movimiento profesoral, lo va a reconfigurar, pero también lo va a afectar profundamente, sobre todo con el caso de la persecución y del lamentable hecho de desaparición y luego asesinato de uno de sus referentes más importantes, como lo fue en ese momento el profesor Darío Betancourt Echeverri. Gracias, Jimmy, y a José por participar en este programa. Estamos acá ya redondeando nuestra conversación. Pasa el tiempo muy rápido, pero entonces, José, antes de que terminemos, algunas apreciaciones finales respecto a esta pregunta que estamos abordando aquí. Sí, Andrés, muchas gracias. Muy importante. Mira, sí, en la periodización que ha presentado Jimmy, encontramos, digamos que en el primer ciclo histórico, cómo la universidad se ideologiza. Es decir, que la universidad fue un proyecto de élites conservadoras. Fue fundada cuando la dividen de la Escuela Normal Superior, es en el gobierno de Laureano Gómez y crea una universidad femenina, pedagógica nacional femenina. Y era un proyecto de una educación de unas mujeres como cuidadoras de la casa y digamos como esa mirada tradicional, no una mujer política, etc. Y estas mujeres logran ir configurando unas luchas aún con la misma rectora, Francisca Radke,
y logran que ella salga de la universidad y luchan porque la universidad se vuelva masculina y femenina, es decir, que no tenga una discriminación hacia el sexismo de las mujeres. En este contexto también vamos a encontrar Revolución Cubana, la idea de la transformación política, y por el otro lado del capitalismo una reestructuración que se comienza a hacer pasando de ese modelo de sustitución de importaciones a un modelo, instalando el modelo de sustitución de importaciones, un modelo industrializante, y la educación era un elemento fundamental. Es decir, que ellos van a encontrar la educación como un capital humano que sirve para producir capital. Y allí la idea de la revolución para los sectores sociales en Colombia y en Latinoamérica, en el mundo, es fundamental, de una posibilidad de construir un socialismo diferente al capitalismo. Esto está en la universidad y lo vamos a encontrar aquí en el movimiento estudiantil. Digamos que allí hay una serie de luchas muy ideológicas. Un segundo ciclo tiene que ver en cómo la universidad, ya sobre finales de la década de los 60, comienza a plantearse la posibilidad de un proyecto educativo. Es decir, primero hay una propuesta ideológica y luego la construcción de un proyecto educativo para la nación. Ese proyecto educativo y de pedagogía se conecta con el movimiento pedagógico, porque nuestros egresados de la pedagógica pues son los maestros, y es en parte los movimientos sociales, sindicales y el movimiento estudiantil conecta con un movimiento educativo para el país. Allí es donde comienza la lucha, y la lucha contra la universidad, porque hay una lucha profesoral, planes de desarrollo frente a la tecnología educativa y otros movimientos que son liderados por movimientos sociales, populares. Los estudiantes de la pedagógica están vinculados a los movimientos sociales, no son estudiantes como también se ideologiza o se idealiza más bien de verlos como personas que no tienen sentido político, militancia, actuación política, y vamos a encontrarlos allí con una acción muy muy fuerte. Y digamos que allí culmina un ciclo en los 80, cuando aquí se establece el decreto 080 del 80. Hay una gran movilización, una gran protesta, pero una gran represión también muy fuerte dentro de la universidad. Y el tercer ciclo tiene que ver cómo comienza a configurarse la idea del neoliberalismo en la universidad. Vamos, que todos estos son intereses, es para motivar también cuando salga la lectura de nuestra investigación. Bueno, ¿y para cuándo más o menos va a ir saliendo esa...? Pues tenemos que terminar este año. ¿Sí? Entonces, el documento tiene que estar terminado este año y esperamos que la publicación sea a comienzos del próximo año. Ay, qué bien, José Manuel. Muy agradecido por tu presencia, y también a Jimmy, quienes estuvieron acá compartiéndonos. Si quieres de pronto decir algo más final, ya vamos cerrando nuestro programa, José. Hay un tema también muy importante que lo voy a mencionar rápidamente y tiene que ver con la enseñanza de la historia. Aquí también comienza a producirse una perspectiva de enseñar historia desde una perspectiva desde abajo, crítica, popular, social. Y esto tiene que ver, a mí me parece, con el exilio del profesor de Roux y el asesinato del profesor Darío Betancourt. Es decir, hay una propuesta también educativa que surge aquí. Vamos, que esa es nuestra columna vertebral de los hallazgos. Y pues agradezco mucho la posibilidad de que la universidad esté en una perspectiva tan amplia, digamos, en una dinámica política interesante, que está abriendo otras narrativas y otras perspectivas de la misma pedagógica. Bueno, estaremos muy pendientes para esos resultados ya finales y poder hacer otra conversación con Jimmy, con José acá en Pasa la Voz. Muy agradecidos también con la Pedagógica Radio, quienes hacen posible también este programa. A Mario Enríquez en el Control Master, Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez, comunicaciones, y bueno, al amigo y querido Alejandro Sepúlveda, muchas gracias en la dirección. Así que estaremos continuando estos episodios de Pasa la Voz. Vamos a estar en el próximo también hablando de este evento de teatro que se hizo recientemente acá en la universidad con el profesor Camilo Igua. Así que nos vemos en el próximo episodio aquí en Pasa la Voz. Gracias a todos. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.